enorme diversidad en las cepas africanas. Encontramos allí todas las variantes posibles del virus. Y en muchas ocasiones las pruebas no están convenientemente adaptadas. Por tanto, es necesario realizar un estudio exhaustivo. ¿Ponen en duda nuestras hipótesis los datos que llegan de África? No lo creo, porque todas las estimaciones han sido obtenidas mediante métodos diferentes y muestran un abanico de posibilidades. Basta visitar cualquier hospital de África para darse cuenta de que la mayoría de los pacientes padecen el SIDA. Partiendo de estos mismos datos, una publicación británica ha expuesto unas conclusiones radicalmente distintas. En octubre de 1993, el Sunday Times publicó un reportaje encabezado por un titular sensacionalista: El mito del SIDA en África. Neville Hodgkinson, su autor, periodista especializado en temas científicos, plantea nuevos interrogantes tras visitar África Central en 1993. En su opinión, hay algo que no encaja en la versión oficial. ¿Está África realmente enferma de SIDA? No si definimos el SIDA como una nueva enfermedad infecciosa. África sufre y se muere debido a la malnutrición, al resurgimiento de la malaria, a la tuberculosis. Muchas personas necesitan atención médica, pero no, yo no he encontrado ninguna evidencia que demuestre el surgimiento de una nueva epidemia. Neville Hodgkinson viajó por África durante varias semanas. Primero visitó Kenia, después Tanzania, luego Zambia y por último Zimbabue. Nos cuenta el miedo de los africanos al SIDA, más extendido que la propia enfermedad, y las razones que lo explican. A mediados de los años 80 llegaron los científicos americanos con los nuevos test del SIDA y empezaron a aplicarlos a grandes grupos de población. Observaron que casi el 50% de las personas estudiadas daban positivo en las pruebas y proclamaron: el VIH está aquí desde hace muchos años. África está a punto de sucumbir a la mayor epidemia de la historia. Y claro, crearon un clima de auténtico pánico. El terror está presente en todas partes, y de forma infundada, según escribe Neville. Él no ha visto el SIDA. No lo ha encontrado en las aldeas diezmadas por la malaria, ni en los cementerios improvisados para hacer frente a la hecatombe. África se muere, como siempre, a causa de algo que no tiene nada que ver con una nueva enfermedad que en Occidente llamamos SIDA. Cuando llegué a África, lo primero que me sorprendió fue no encontrar esos hospitales atestados de enfermos de SIDA, esos pueblos arrasados por la enfermedad de los que tanto se había escrito. Pero cuando preguntaba de qué se estaban muriendo, siempre me contestaban: de SIDA. Yo decía: bien, ¿pero de qué enfermedad? Porque el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia. Y me contestaban: bueno, este paciente tiene tuberculosis, este otro una diarrea crónica y este malaria. Había muchas enfermedades diferentes: fiebres, diarreas, todas las que ha habido siempre en África y que ahora los médicos han rebautizado como SIDA, debido al miedo que provocaron los test que se realizaron en su día. ¿Es posible que se haya cometido un error de tal magnitud? Hoy en día muchos investigadores se han planteado la misma pregunta. El profesor Issex, un científico norteamericano, ha realizado recientemente un estudio en Zaire en el que muestra que las personas afectadas por la lepra, no por el VIH, reaccionan positivamente a las pruebas del SIDA. Paradójico. Issex resalta que los resultados de los test deben ser interpretados con suma cautela cuando se trata de pacientes infectados por enfermedades micobacterianas, como por ejemplo la lepra y la tuberculosis. Afirma que los test no son un elemento suficiente para diagnosticar el SIDA en las regiones de África Central donde dichas enfermedades están muy extendidas, es decir, casi todo el continente.
Es una pésima noticia, porque la tuberculosis y la lepra están absolutamente extendidas por toda África. Pero como siempre que informamos sobre esto, ningún científico especializado se ha hecho eco de nuestras palabras. Pretenden seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Hasta el momento, Hodgkinson no ha obtenido respuesta alguna. Ni por parte de los periodistas que están en desacuerdo con él, ni por parte del propio profesor Issex. ¿Los test del SIDA son menos exactos de lo que se dice? Aquí, en Australia, un equipo de investigadores de Perth ha realizado un estudio exhaustivo sobre este tema. Y precisamente en este hospital. Tres investigadores han revisado prácticamente todo lo que se ha dicho y escrito sobre las pruebas del SIDA para intentar responder a esta pregunta. ¿Un test positivo prueba de forma inequívoca el contagio por el virus del SIDA? El resultado de su trabajo sobre el Western Blot, el test teóricamente más fiable de todos los existentes, fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology. Hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado. Este es el punto clave de nuestro trabajo. Se ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del test. Quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos. Debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus, sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo. ¿En qué consiste el test del SIDA? Se desarrolla en dos etapas. La primera es el test ELISA. Si el resultado es positivo, debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba, el test de Western Blot. El Western Blot consiste en una bandeja sobre la que han sido fijadas las diferentes proteínas del virus. Dicha bandeja se pone en contacto con el suero del paciente. Si el suero contiene anticuerpos contra el virus, las proteínas aparecen en forma de bandas negras. El test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras. Hasta aquí todos de acuerdo, pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro. Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva. Dichos baremos varían también en Australia o en África. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Si aparecen cuatro bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH, ni en Australia, ni en Francia. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. No es fácil encontrar una explicación lógica a la arbitrariedad de estos baremos. Se deberían aplicar los mismos en todas partes. ¿No sería más sencillo y más seguro? Pero los laboratorios no son de la misma opinión. La sangre contaminada, dicen, sean cuales sean los criterios aplicados, reacciona positivamente y siempre aparecen todas las proteínas del virus. En ello radica la diferencia con la sangre no contaminada.